Se agrava la situación justamente allá en Los Ángeles porque desde la Casa Blanca y frente a Donald Trump, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de fomentar las protestas en Los Ángeles. La presidenta, por supuesto, rechazó las acusaciones, calificándolas de absolutamente falsas y defendió su llamado por una reforma migratoria integral. La presidenta insistió en que todas las manifestaciones deben ser pacíficas. Y al menos 60 días durará el despliegue militar en Los Ángeles, allá en California, por las protestas contra las redadas del ICE. En la conmemoración por el 250 aniversario del ejército, el presidente Donald Trump criticó duramente las protestas allá en Los Ángeles. Ahí también prometió liberar la ciudad y respaldó la prolongación del despliegue, ya decía yo, de 60 días, señalando a los manifestantes como una amenaza criminal. Y en total se reportan más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 Marines que fueron enviados ya a la ciudad de Los Ángeles. California presentó, por supuesto, una demanda ante la Corte, calificando la acción de autoritaria y una amenaza a la democracia. Y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles estima que hasta el día de hoy, hasta ahora, son 300 los migrantes arrestados en California. En cuanto a México, el último reporte del gobierno mexicano señala que 42 mexicanos han sido justo detenidos en estas acciones. Y para hablar más de este tema, por supuesto, vamos a platicar en estos momentos con Fausto Pretelín. Él es internacionalista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Blanca, muy bien. Buenas noches, gusto saludarle. Gracias por esta comunicación, Fausto. Pues, ¿cómo ves tú en estos momentos la situación que se está viviendo en Los Ángeles? Incluso, pues hace aproximadamente una hora y media, la alcaldesa de Los Ángeles acaba de decretar pues toque de queda de las 8 de la mañana a las 6 de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, pues para tratar de contener un poco todo lo que está pasando en Los Ángeles. Ya son 5 días. Sí. El telón de fondo es un pleito entre el gobernador del estado de California con el presidente Donald Trump. Creo que de alguna manera ellos, particularmente la alcaldesa de Los Ángeles, ha dicho que está muy focalizada en la zona donde ha habido altercados en las últimas noches. Efectivamente, ha habido detenidos, pero por el lado de la Casa Blanca sí hay una sobredimensión quizás de lo que está ocurriendo allá, ¿no? Y por el caso de México también hay una mala interpretación y sobre todo una falta de condena clara cuando aparece la bandera de México en los actos vandálicos. Creo que de alguna manera ese ha sido lo que no se ha entendido en México, es decir, no todos los mexicanos que están en Estados Unidos son buenos, como dice la presidenta Sheinbaum, como cualquier extranjero, como cualquier nacionalidad. Generalizar quizás quita el matiz y quita la reflexión. Totalmente. Oye, Fausto, este es un tema meramente de bandera, pues incluso de estos argumentos que ha dado el presidente Donald Trump ahora, pues con su regreso a la Casa Blanca, donde incluso pues lo ha tomado como bandera justamente de su nuevo encargo que va a ir contra todos los inmigrantes, contra todos los delincuentes, los violadores y contra todas aquellas personas que cruzan de manera ilegal su país. Sí, hay que decir que la guerra está en la cabeza de Donald Trump. Es, de alguna manera, más allá de la migración, la parte económica, los aranceles, no le ha dado resultado. Viene de un pleito con Elon Musk, un personaje con el que apostó al inicio de su gobierno, al haber recibido 270 millones de dólares en su campaña. Y este capítulo le viene precisamente como anillo al dedo. Claro. Es decir, él es un experto en incendiar los medios de comunicación y en dibujar un escenario casi apocalíptico en Estados Unidos. Creo que si se diera una vuelta por Siria, por Ghana o por el Zócalo de la Ciudad de México con la gente, pues se encontraría de alguna manera que la dimensión real de lo que ocurre allá en Estados Unidos, en Los Ángeles particularmente, no es algo grave, es decir, no se habla ni de muertos ni de demasiados heridos con gravedad, ¿no? Sí, claro. Oye, Fausto, también hemos visto que el gobernador de California pues ha sido muy contundente al responderle al presidente Donald Trump. Incluso pues él ha acusado al presidente Donald Trump de causar todo este caos allá en California, pero sobre todo en Los Ángeles, y de repente también vemos algunas protestas en San Diego y ahora también en San Francisco. Sí, de alguna manera yo creo que tiene razón. Inclusive hoy le pidió a la Corte que de alguna manera saque a la Guardia Nacional de Los Ángeles, de California, precisamente porque el escenario no
está demasiado, no es grave para que de alguna manera estén las tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Y pues creo que la decisión de la alcaldesa de Los Ángeles es interesante. El toque de queda pues le pone hielos a esta crisis en esa ciudad. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Totalmente, porque además, Fausto, hay que entender que los gobernadores allá en Estados Unidos son los que pueden, constitucionalmente hablando, pedir a la Guardia Nacional, no el presidente, ¿verdad? Sí, salvo en escenarios de insurrección o de rebelión, que de alguna manera pues no existe en este momento en Estados Unidos. Hoy en la mañana precisamente Trump todavía estaba pensando si declarar un escenario de insurrección en la región, pero bueno, parecería una caricatura porque lo que él provocó en la toma del Capitolio hace algunos años, eso sí fue una insurrección o quizás algo más grave, es decir, tratar de evitar que el vicepresidente Mike Pence declarara como ganador de las elecciones de hace 4 años al presidente Biden. Claro, el argumento del presidente Donald Trump para estas, riñas y sobre todo para contener estas protestas allá en Los Ángeles, evidentemente pues es un tema de seguridad nacional, pero Fausto, tú que eres internacionalista, que sabes muchos de estos temas, no son un tema más político, porque incluso pues ya vemos que se están peleando el presidente Donald Trump, el gobernador de California, y el presidente Donald Trump le dice que incluso pues lo puede arrestar, el otro le dice pues sí, arrésteme, pero yo voy a seguir defendiendo a mi comunidad, y luego el presidente Donald Trump en estos dimes y diretes dice que ha sido horrible su gestión, incluso lo dice en sus palabras, es altamente incompetente y al gobernador le gusta la publicidad. Sí, reflejan dos mundos opuestos. California, Los Ángeles es un estado mucho más abierto, más plural y más democrático, sobre todo muy inclusivo, sobre los latinos, ¿no? Hay regiones o ciudades donde viven más del 80 o 90% de la población es latina. En California el 50% es latina y en Los Ángeles 1 de cada 3 es mexicano. Entonces, él tiene una idea totalmente Trump en contra, ¿no? Es decir, hoy mismo hablaba de que Europa debería tomar nota de que la rebelión de los emigrantes puede generar conflictos dentro del continente o del viejo continente. Eso habla precisamente de que tienen dos visiones distintas de lo que es Estados Unidos. Totalmente. Esto que vemos en Los Ángeles, Fausto, ¿podríamos verlo que se replique en otros estados de la Unión Americana? Si la Guardia Nacional aplasta o genera más conflictos, es decir, heridos de gravedad o balas y ese tipo de escenas, seguramente generará un efecto mimético que de alguna manera pues muchos de los latinos en Estados Unidos se enojarían y podrían salir a las calles. Todo depende del grado de madurez que tiene el presidente de Estados Unidos sobre este tipo de conflictos que ya hemos visto que no es lo suyo. Totalmente, Fausto. Este tipo de redadas, este tipo de acciones en contra de los inmigrantes allá en Estados Unidos, ¿son legales, son constitucionalmente viables en ese país? Bueno, dada la nueva política migratoria que tiene Donald Trump, Estados Unidos, pues tiene los elementos para poder revisar documentos de los migrantes que viven allá. Y de alguna manera creo que el despliegue de la Guardia Nacional, este tipo de escenas que él busca, son muy espectaculares para su política migratoria. Podría ser mucho más cauto, pero sabemos que eso no le agrada. Sin embargo, pues sí son legales desde el punto de vista de que revisan la documentación a los inmigrantes. Obviamente sí hay ciudades que son mucho más protegidas, en donde los funcionarios de esas ciudades protegen más a los inmigrantes y no necesariamente hacen eco de las peticiones que vienen desde Washington, desde la Casa Blanca. Que son las ciudades santuario que conocemos. Correcto. Oye, Fausto, por último te quiero preguntar, ¿cómo tendría que ser en estos momentos pues la actitud, incluso esta relación diplomática con Estados Unidos a raíz de todo lo que estamos viendo que está pasando en Los Ángeles? Ya veíamos incluso pues hoy a la secretaria de Seguridad allá en Estados Unidos diciéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum que ella había provocado incluso y había incentivado pues estas protestas. Mira, los códigos lingüísticos de Palacio Nacional son distintos al de la Casa Blanca. Cuando uno llama a la movilización en México, quizás se refiere al CENTE o a Morena, que invadan el Zócalo. Cuando uno llama a la movilización en Estados Unidos para la secretaria de Seguridad,
o para la vocera de la Casa Blanca podría significar que están llamando a la violencia. Entonces, yo creo que para ser mucho más claros, debería haber una comunicación diplomática mucho más clara y eficiente, pero sabemos desde hace 6 años que México no tiene diplomacia. Con una publicación de desplegados en el Washington Post, Los Angeles Times o The New York Times, en donde el gobierno mexicano pidiera a los mexicanos no caer en provocaciones ni sacar las banderas cuando haya conflictos en donde incendien coches, por ejemplo, como lo vimos hace 2 noches, pues con eso hubieran de alguna manera eliminado cualquier tipo de suspicacia allá en Estados Unidos. Sin embargo, creo que la comunicación ha fallado y no se puede pedir movilizaciones como lo hizo López Obrador en su momento, amenazó a muchos congresistas en pedir el voto en contra de ellos por parte de la comunidad mexicana. Uno no puede pedir una injerencia a Estados Unidos cuando pues volteamos hacia el sur y vemos que patrullas de Tabasco invaden Guatemala. Entonces, algo está fallando en la diplomacia mexicana, que no están tomando nota o no hay profesionales o no quieren ser profesionales en estos momentos. Y en el tema de los consulados, Fausto, ¿qué tendrían que estar haciendo en estos momentos? Pues frente, sobre todo, a esto que estamos viendo en Los Ángeles, en San Diego, de repente también en San Francisco. ¿Cuál es el papel ahí de los consulados? El papel es precisamente pedir a la comunidad mexicana que no salga a las calles en disturbios. Para México, decir manifestaciones pacíficas, quizás para los miembros de la Casa Blanca no significa que sean pacíficas, sino simplemente sean provocaciones. Entonces, ahí es donde debe de jugar un rol muy importante de los consulados en Estados Unidos, es decir, en traducir serenidad y pedir prudencia a los mexicanos y no violencia, porque no están en México. Por más banderas que desplieguen, no pueden con una mano lanzar bombas molotov y con otra desplegar la bandera de México. Hay que ser conscientes de que no están en este país, no están en la Ciudad de México, no están en el Zócalo, en donde se puede tomar con la libertad, o las calles de Reforma, meses y meses, en donde no pasa nada, ¿no? Están en otro país. Totalmente. Oye, Fausto, ¿esto apenas comienza o cómo estás viendo lo que incluso podría estar ya maquilando el presidente Donald Trump en contra de los migrantes? Bueno, es difícil pensar qué hay dentro de la cabeza del presidente de Estados Unidos, es difícil saber qué es el siguiente paso, cuál va a ser el siguiente paso que va a dar. Lo que sí es que juega con pólvora, juega con fuego, y de alguna forma el estar usando al gobernador de California, pues implica que también lo haga en Chicago, o lo pueda hacer en Texas, o lo puede hacer en otros estados en donde haya muchos latinos y muchos mexicanos. No entiende el componente demográfico, o bueno, sí lo entiende, pero no quiere de alguna manera pues mostrar esa cohesión o esa pluralidad étnica que tiene Estados Unidos, y entonces tiene un pensamiento radical en donde quiere quedar muy bien con su base electoral y con los suyos, que MAGA, ¿no? Hay que decirlo, el grupo de Make America Great Again, que es lo que era el Partido Republicano. Ya no queda nada del Partido Republicano, y creo que con eso alimenta, exacerba los ánimos, y eso le gusta mucho porque le está saliendo bien. Totalmente de acuerdo. Pues ahí lo tenemos a Fausto Pretelín. Él es internacionalista. Muchísimas gracias por el análisis. Adiós, buenas noches, Blanca. Muy buenas Hasta noches. Pronto. Bye.